limitador de byte va a ser una coma. Entonces nos va a separar 3 bytes, que es las entradas que tenemos, por una coma, y eso es lo que nos va a detectar este arreglo. Luego de este arreglo tenemos entonces acá lo que vendría siendo la salida. Entonces en esta salida vamos a separar lo que son los datos de temperatura, de humedad y de pH. Entonces iniciamos con tenemos la entrada, y a la entrada lo que le decimos es, tenemos 3 salidas que van a ser para la humedad, temperatura y pH. Entonces le decimos que la primera entrada va a ser el byte 0, la segunda entrada va a ser el byte 1 y la tercera entrada va a ser el byte 2. Y pues gracias a este arreglo separamos lo que vendría siendo los datos que nos envía a través del circuito serial, de la interfaz serial. Y ya después de eso pues ya tendremos entonces lo que vendría siendo las gráficas. Por ejemplo acá lo que vendría a ser la temperatura nos va a mostrar lo que es los va a mostrar acá lo que vendría siendo en este diagrama la temperatura, y nos va a mostrar nos lo va a graficar también la temperatura dependiendo de los cambios que tengamos. Y tenemos aquí, entonces acá por ejemplo también indicadores. Entonces por ejemplo acá yo puse indicadores, si la temperatura la temperatura de entrada es mayor a 25, se nos va a encender un ventilador. Si la temperatura de entrada es menor a 23, se nos va a encender un calefactor. Estos son solamente indicadores. Y acá entonces en la mitad tenemos un arreglo con una puerta AND, entonces que nos multiplica. Entonces dependiendo de la entrada 25 y 23, que son las temperaturas, entre esas temperaturas nos va a mostrar un arreglo, un indicador de temperatura normal. Y ya a la salida entonces vamos a tener un arreglo para guardar lo que vendría siendo los datos. Y esto vendría siendo también para la humedad, es lo mismo, tenemos el mismo sistema, y para el pH también tenemos el mismo sistema. Acá tenemos entonces lo que vendría siendo nuestro puerto de parada de nuestro while loop, y acá tenemos lo que vendría siendo entonces el control para mostrar lo que son los datos leídos. Y pues eso así por encima es la programación. No quiero extenderme tanto porque el video ya se está haciendo bastante largo. Y entonces acá tenemos lo que es la interfaz gráfica. Tenemos lo mismo, ¿sí? Entonces acá nos muestra, para seleccionar nuestro puerto, nos muestra los datos leídos, lo que es la temperatura, humedad, pH y lo que son los indicadores para los 3 tipos de datos. Y entonces acá ya al final tenemos lo que es las gráficas de temperatura, humedad y pH. Entonces como vemos, para la temperatura estamos de 0 a 100, para la humedad estamos de 0 a 100 y para el pH estamos de 0 a 14. Entonces si vamos por ejemplo a simular, entonces iniciamos por acá. Vamos a agrandar un poco acá. Listos. Entonces vamos a iniciar entonces con los puertos. Ya están mediante un puerto virtual, ya están declarados para lo que es el puerto. En el Proteus tengo lo que es declarado el puerto COM1, y en el LabVIEW tenemos declarado lo que es el puerto el COM2. Entonces vamos a simular el Proteus. Entonces se nos abre la Virtual Terminal, comienza el envío de datos, ¿sí? Entonces vamos acá a declarar en LabVIEW el puerto serial que es el COM2, y le vamos a dar entonces a ejecutar. Como vemos, nos está ya mostrando lo que es los datos que nos está enviando el puerto serial. Vemos que nos envía 17 de temperatura, nos muestra 17, humedad relativa nos está mostrando 8, acá a la salida nos está mostrando 8, y de pH nos está mostrando 14, y a la salida nos está mostrando 14. Igual vemos que se nos encienden los indicadores, entonces la temperatura está muy baja, se nos enciende un calefactor. En la humedad la humedad relativa está muy baja, se nos encienden unos aspersores, y en el pH está muy alto. Y como vemos, las gráficas se están simulando completamente. Entonces por ejemplo vamos a variar lo que vendría siendo entonces los sensores. Vamos a variar todos los sensores. Se demora un poco la información en cambiar. No sé a qué se deba tanto si es por la carga que tiene el computador
o no sé a qué se deba la verdad, pero siempre tarda un poco en cambiar la información. Esperemos un momento a ver. Como vemos, ya empezó a variar, siempre es que se tarda un momento, entonces vemos que ya 85 de temperatura, tenemos 85, humedad relativa tenemos 87 y pH tenemos 4. Como vemos, entonces siguen cambiando lo que son nuestros indicadores, enciendo ya un ventilador para la temperatura, para la humedad nos muestra un indicador de humedad alta y para el pH nos muestra un pH ácido. Entonces, si nosotros seguimos variando, sigue sucediendo lo mismo. Nos va a mostrar lo que son las variaciones de temperatura. Sigue tardando un poco, no sé la verdad a qué se deba. Creo que es por la carga que tiene el computador, ya que pues, los simuladores siempre consumen bastantes recursos de la CPU. Entonces, se tarda un momento en pasar la información. Pues el circuito está funcionando correctamente. Como vemos, siempre se tarda un poco, sí, pero funciona correctamente a la hora de enviar los datos del puertos por el puerto serial desde Arduino a lo que vendría siendo LabVIEW. Ya por ejemplo acá si le damos entonces parada acá, vamos a parar. Acá tenemos entonces lo que vendría a ser los datos, nos los guarda en unos archivos en los archivos Excel. Entonces vamos a ver acá a la salida en LabVIEW. Como vemos, entonces acá nos guarda los datos de humedad, pH y temperatura. Entonces si vamos a ver los de humedad, nos muestra entonces acá todos los datos que hubieron, ¿sí? Y pues eso depende de la iteración en la que tengamos la programación. Entonces en este caso yo tengo acá, nos va a guardar cada 100 milisegundos, nos va a guardar los datos. Entonces acá vemos los cambios: 8, 8, 8, 8, 8, 8, 87. Sí, pues son cambios bruscos porque se hacen los cambios con un potenciómetro, pero pues si estuviéramos con el circuito nos mostraría los datos reales. Igual para lo que son los datos de pH y lo mismo para los datos de temperatura. Entonces tenemos lo mismo, las mismas variaciones. Entonces pues como tal el circuito está funcionando correctamente, ¿sí? No hay ninguna falla, todo está funcionando correctamente, solo pues que es un poco demorado, pero a la hora de la verdad no, como es una simulación, no nos representa mayor problema. Entonces pues este es el desarrollo del proyecto de la fase 2. Entonces espero